Y aquí estamos de regreso en su programa Torre Médica. Hoy platicando con la doctora Patricia González, y es gastroenteróloga endoscopista, ¿cierto? Así es. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar, Pati, sobre un tema que me parece por demás interesante, ya que puede ser un padecimiento que puede cursar asintomático, que es el cáncer de colon, y que obviamente evaluado de manera temprana el pronóstico para los pacientes, ¿sí? Dicen que el cáncer de colon puede estar a la distancia de un dedo, pero obviamente detectarlo a tiempo cambia el pronóstico. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Pues vamos a empezar con las Y de preguntitas. alguna manera entender que el cáncer colorectal es un padecimiento importante, pero ¿cuáles pueden ser sus síntomas primarios antes de llegar a un diagnóstico como este? Generalmente el paciente acude al médico gastroenterólogo al momento de ya tener sintomatología como sangrado en las evacuaciones, empiezan con un dolor abdominal persistente, son enviados por otros médicos para abordaje de anemias, por ejemplo, o incluso aquellos pacientes que dicen, ¿sabes qué? He notado que de un tiempo para acá he tenido un cambio en el patrón defecatorio. ¿Qué es esto? O sea, pacientes que tienden a ser muy estreñidos, pues empiezan con diarrea, o al contrario, pacientes con un patrón evacuatorio normal empiezan a convertirse en pacientes estreñidos. Y bien importante comentarles, en pacientes mayores de 45 años esto no es la famosa colitis. La colitis debe de ser un diagnóstico de exclusión. Entonces, un paciente mayor de 45 años que llega con estos síntomas de, ¿sabes qué, Pati? Estoy teniendo un cambio en mi patrón normal de evacuaciones, hay que revisarse, porque sí nos puede sorprender de que ese paciente pueda tener un pólipo avanzado que se pueda convertir en un momento en cáncer. Pati, ¿qué tan frecuente es el cáncer colorectal? Y bueno, comentaste los 45 años, pero ¿cuál es la edad más frecuente de encontrarlo? Generalmente se encuentra tanto en hombres como en mujeres a partir de los 50 años de edad. Sin embargo, de los 90 en adelante se ha visto un incremento del 1 al 2% anual en pacientes más jóvenes, cosa contraria que ocurre en los pacientes mayores de 50 años, en donde se ha visto una disminución del 1 al 2% anual. Entonces, ahora los métodos de escrutinio o tamizaje, o las pruebas de tamizaje, se han adaptado a edades más tempranas porque se ha visto que hay una mayor incidencia de cáncer en pacientes jóvenes. Hablar de la incidencia y hablar de patrones de comportamiento estadístico, para nosotros se vuelve algo muy fundamental como médicos, pero la gente que nos sigue a través de programas como estos, buscamos el identificar factores de riesgo primarios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un fenómeno donde los medicamentos, los alimentos ultraprocesados han venido a desbordar tanto en padecimientos, y lo digo al área que tu servidor tiene que tratar, que es la enfermedad renal, y que veo el comportamiento tan serio en mis pacientes que no logran modificar su estilo de vida y que sin embargo siguen siendo clientes frecuentes de la comida chatarra, pero esa comida chatarra está manejada desde el punto de vista genético. Por lo tanto, el comportamiento de enfermedades en donde hay una mutación celular, el cáncer, dicta mucho el comportamiento nutricional que nosotros tenemos. ¿Qué factores de riesgo debemos de considerar para el cáncer de colon, Pati? Generalmente hay factores no modificables y en eso no podemos hacer mucho, o sea, es el factor hereditario, la genética, y hay factores modificables, que eso es lo que nos deberíamos de enfocar. Y en la consulta siempre les digo a los pacientes, trata de adquirir o adoptar hábitos de alimentación saludables. ¿Qué quiere decir esto? Un adecuado consumo de frutas, de verduras, un adecuado aporte de fibra, evitar el cigarro, evitar el alcohol, bajar de peso, no ser una persona sedentaria, es lo que ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Obviamente hablamos de un aspecto genético. El comportamiento, hablando de un cáncer de colon, en esto, ¿de qué manera expresamos? Y obviamente en el antecedente familiar, donde no hubo un antecedente o no hubo un diagnóstico, esa parte hereditaria, ¿cómo la podemos explicar para que la gente entienda que cualquier tipo de cáncer se puede manifestar en otros grupos de cánceres? Me estoy hablando de alguien que tuvo un padecimiento oncológico de otro tipo y que también debe pensar con qué relación puede tener cáncer de colon, específicamente en pacientes que ya tuvieron algún otro padecimiento oncológico que no esté ligado al cáncer de colon. ¿Hay alguna correlación con otro cáncer?
Generalmente hay mutaciones genéticas que se relacionan con una mayor prevalencia de cáncer de colon. Sin embargo, este tipo de cánceres solamente se presentan en el 5% de la población. Generalmente el 95% del restante de los pacientes que presentan cáncer de colon es un cáncer esporádico, aleatorio, en donde factores modificables también juegan un rol muy importante. El nivel de expresión genético en el cáncer de colon es muy evidente hereditariamente hablando. Sí hay mutaciones en diferentes genes como es el MCH1, MCH2. Hay síndromes polipósicos que también están relacionados con el desarrollo de cáncer de colon, el síndrome de Lynch, el síndrome de poliposis adenomatosa familiar. ¿Qué quiere decir esto? Son pacientes que de entrada desde los 19 años se sabe que su madre falleció a lo mejor a los 38 años de cáncer de colon y entonces a ella le empiezan a detectar pólipos y está llena de pólipos. Son síndromes polipósicos en donde el paciente presenta más de 100 pólipos y pues imagínate, ahí no podemos controlar en estos pacientes qué pólipo es el que se va a convertir en tumor o no. Lo dije y lo entendiste bien. ¿Por qué? Porque la expresión genética en este tipo de pacientes empezamos una búsqueda más temprana. Exactamente. Y a eso me refería, que empecemos una búsqueda temprana. ¿Por qué? Porque el paciente con poliposis, que lo vemos de manera temprana, es que es raro que alguien acudamos a hacernos un estudio de colonoscopía de manera primaria. Y te lo cuento como parte de una cultura personal. En la búsqueda lo he hecho y no tengo un cáncer de colon en la familia, pero lo he hecho porque me encontré un comportamiento genético en ciertos pacientes, pero que la colonoscopía ya en algunas otras partes del mundo forma parte de que cada 5 años ciertos grupos de pacientes en zonas orientales lo tienen establecido y estandarizado por el comportamiento y la expresión genética. Y esa parte, como que la sociedad, cuando le dices que tienes que hacer una colonoscopía y que tiene que llevar una preparación, a la gente le causa un ruido. Y el gastroenterólogo, digo, tú tienes una subespecialidad en el área oncológica que te da una expertise totalmente distinta para hacer un abordaje y lo ves como algo frecuente, el decir a la gente, ya viene con la colonoscopía, pero le encontramos pólipos y sabes hasta qué patólogo tiene que revisar ese tipo de lesiones. Estos no son estudios que tienen que ser enviados a cualquier patólogo. Creo que esa parte donde ya llegas a una condición, digo, y Digestic ha trabajado en tener una revisión de cierto material que ha llegado a nuestras manos porque pacientes de ustedes han llegado a ser abordados por ustedes clínicamente. Por lo tanto, yo creo que a la gente le queda claro que proyectos donde se aborda de manera integral al paciente con factores de riesgo muy altos para cáncer, para expresión genética, la genotipificación de pacientes con alto riesgo de enfermedades oncológicas se está convirtiendo como en un estándar, quizás no en nuestro país, pero en otras partes del mundo sí. ¿Cómo abordarlo de forma diferente? Y me dijiste la respuesta, ¿no? La verdad es que nosotros como gastroenterólogos tenemos la responsabilidad de un paciente llega a la consulta, estratificar el riesgo. Está un paciente con un riesgo elevado de tener cáncer de colon y está el paciente con riesgo promedio. Tal como habíamos comentado, un riesgo elevado de cáncer de colon es aquel paciente que tiene antecedente familiar de primer grado de cáncer y hablo de primer grado, papá, mamá, hermanos o hijos biológicos, o está también el antecedente de que algún familiar tenga alguna condición como un síndrome polipósico, como síndrome de Lynch o poliposis adenomatosa familiar. Después está también el riesgo promedio. El riesgo promedio es donde caemos todos los que no tenemos ningún antecedente familiar de primer grado de cáncer de colon. Entonces, en estos pacientes la colonoscopía empieza a los 45. En todos los demás que cumplen con las otras condiciones, también algo que se me pasaba es la enfermedad de Cusi o la enfermedad de Crohn. En estos pacientes sí la colonoscopía se tiene que realizar antes de los 45 años. Entonces, el estándar de oro para el grupo promedio en el que podemos obedecer, por lo menos cada 5 años debería estar contemplada una posibilidad de hacer una colonoscopía. A partir de los 45 años, si tu primera colonoscopía sale bien, es cada 7 a 10 años hasta cumplir 75 en pacientes con riesgo promedio. De los 76 a los 85 años es dependiendo de la expectativa de vida del paciente y si él desea realizárselo. A partir de los 85 en adelante, pues bueno, ya no hay escrutinio para cáncer de colon. Pero sí, es a partir de los 45, cada 7 a 10 años, y obviamente esto se va a ir ajustando. Por ejemplo, yo paso a un paciente y yo vi que tiene 3, 4 pólipos. Los pólipos son esas verruguitas que nacen y que se pueden convertir en tejido maligno.
pues bueno, si yo le quité 3, 4 pólipos, lo envié al patólogo y el patólogo me dijo que es un tipo de pólipo que puede tender a malignizarse, como son los adenomas o los pólipos cerrados, este paciente, el periodo de vigilancia se tiene que ajustar. Obviamente no lo voy a seguir a 7 a 10 años. Si le quité 3, 4 pólipos, el periodo de vigilancia es a 5 años. Si le quité 10 pólipos, el periodo de vigilancia va a ser al año y obviamente hay que orientar al paciente de si tiene que ir con genética por esta situación de que pueda tener un síndrome que esté predispuesto a desarrollar estas lesiones de tipo. Aspectos importantes que tenemos que considerar. Vamos a ir a una sección de Piensa Saludable con Ruth y regresamos a seguir platicando con Claro esto. que sí. ¿Vale? Continuamos.